Las bases de cálculo se utilizan para que algunos conceptos se generen de forma automática. Para esto deben tener asignado una fórmula en SPI, lo que indicaría la forma de cálculo del concepto. Se realiza por la siguiente ruta: nómina, configuración, formulación, conceptos. Primero seleccionamos la empresa y la nómina con la que trabajaremos la base de cálculo y hacemos clic en bloque siguiente. Nos muestra la pantalla donde realizaremos la parametrización. Buscamos el concepto a trabajar con bases de cálculo, es decir, el concepto a trabajar debe tener la fórmula 1 o 3. La fórmula 1, que para su ejecución requiere de una base de cálculo que puede ser tipo de sueldo, promedio o salario mínimo, un factor y la cantidad. En el caso de la fórmula 3 requiere una base de cálculo y un factor. En este caso consultaremos el concepto salario diario, que tiene la fórmula 1, que indica salario por factor por cantidad. Por lo tanto, hacemos clic en la pestaña salario donde definimos la base de cálculo. En el campo tipo de sueldo, todos los sueldos son parametrizados en el sistema. Si el concepto se calcula a sueldo básico, se puede utilizar el sueldo 1. Por otro lado, si se trata de otro tipo de sueldo que se maneje en la empresa, se puede hacer uso del sueldo 2 en adelante. Por otra parte, para el campo de promedio los utilizan los conceptos que trabajan con varios conceptos, como lo son las vacaciones, utilidades, entre otros conceptos. Por tal razón, los promedios los utilizamos cuando deseamos hacer cálculos basados en un grupo de conceptos. En este caso, consultaremos el promedio de ajustes de utilidades. Observamos que tiene fórmula 3. Luego, en la pestaña de salario, confirmamos que trabaja con promedio. Para visualizar los detalles de ese promedio, lo realizamos por la ruta nómina, configuración, formulación, promedio. Allí podemos filtrar y ver cómo trabaja ese promedio. Primero seleccionamos la empresa junto con el tipo de nómina y nos muestra la pantalla donde se observa la parametrización del promedio previamente seleccionado en la opción de conceptos. Los promedios trabajan de dos maneras, ya sea de forma automática con un rango de meses o de manera acumulada. Esto depende de la parametrización realizada. Por ejemplo, si el promedio de ajuste de utilidades está relleno con el campo periodo y el campo meses, el sistema lo lee automáticamente. Pero en este caso, el periodo está en 0 y está tildado el campo acumular. Por lo tanto, el sistema no lo lee, sino que va acumulando los montos. Con el botón de conceptos detallamos todos los conceptos con los que trabaja ese promedio. Si se quiere que el sistema lea una fecha determinada, por ejemplo, un rango de meses en específico, se utiliza la opción rangos promedios, que se parametriza por la siguiente ruta: nómina, tarea, periodos, rangos promedios.
Con esta opción obligamos al promedio a leer los meses o semanas que necesitamos, sin importar la parametrización realizada en la opción de promedio, específicamente en la sección de lectura de meses. Aquí seleccionamos proceso, luego la empresa junto con el tipo de nómina y hacemos clic en bloque siguiente. Y aquí seleccionamos el promedio a parametrizar. Puede ser para un trabajador en específico, es decir, que solo aplicaría a un trabajador y el resto de los trabajadores trabajarían con la parametrización realizada en la opción de promedios. O de igual manera se puede aplicar para todos los trabajadores. Colocamos el inicio desde donde va a leer el sistema y el final hasta donde va a leer el sistema. El campo semana se utiliza para las nóminas semanales. De esta manera se hace uso de la base de cálculo utilizando promedios. Por otra parte, el sistema no permite utilizar más de un campo en cada una de las secciones de la pestaña salario. Por lo tanto, utilizamos el campo tipo, promedio o el campo mínimo. La opción del campo mínimo es porque pueden existir conceptos donde su base de cálculo se deba calcular en base a uno o más salarios mínimos. Por ejemplo, si tenemos un concepto de bonificación de sueldo mínimo. Existe además la posibilidad de escoger entre dos bases de cálculo para seleccionar el mayor de los dos. Esto se logra mediante el uso de cualquier opción del recuadro salario sustituto. Se puede hacer cualquier combinación para la comparación, seleccionando una opción de cada recuadro. Por ejemplo, se puede hacer la comparación entre un promedio y el sueldo básico, de manera de garantizar que el concepto no se calcule con promedios menores al sueldo del trabajador. El campo rutina de esta sección son programas específicos. Nos ayudan a generar un cálculo